Pauta de análisis en la 100.5. Bueno, este es un debate que se repuso, al menos como debate, sobre la mesa que tiene que ver con la pena de muerte, porque probablemente la agenda de seguridad va a traer muchos debates que tienen que ver, ¿no es cierto?, con qué se va a hacer aquí para extremar la mano y dar salidas a una situación que para la ciudadanía es muy agobiante. Y se repuso la discusión sobre pena de muerte desde la política. Fue Evelyn Matei la que lo puso sobre escena. Y esa es una pregunta que quisimos profundizar, pero que primero la hizo la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, con quien tenemos, ¿no es cierto?, una alianza importante, respecto de lo que significa, respecto de escenarios comparativos, respecto de cómo opera, me imagino yo, la pena de muerte, y qué tan efectiva realmente puede ser para ponerle data a estos impulsos que traen estos debates más bien de la política. De eso queremos hablar esta mañana con Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Qué bueno tenerlo por acá. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Bueno, estaba viendo aquí los resultados, ¿cierto?, de la pregunta, y la pregunta que se plantea, el panel de políticas públicas a su panel de especialistas es: ¿nuestro Código Penal debería contar con la posibilidad de aplicar la pena de muerte? Esa es la afirmación, porque en realidad no es una pregunta, sino que es la afirmación. Y hay una, yo diría, abrumadora mayoría que está, digamos, en desacuerdo. Primero, muy en desacuerdo, 69%, en desacuerdo, 24%, neutral 0, o sea, es algo que también llama la atención, y un 7% de acuerdo. ¿Cómo tenemos que leer este resultado, Mauricio, podríamos así, una suma rápida, 93% del panel está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que nuestro Código Penal debería contar con la posibilidad de aplicar la pena de muerte? Bueno, un rechazo muy masivo. Primero, además hay que contextualizar que la tasa de respuesta del panel fue bastante alta y se dio un resultado, yo diría, bastante inédito en toda la historia del panel en términos del nivel de desacuerdo o acuerdo con alguna política. Entonces es un rechazo muy fuerte, muy contundente. La gente además manifiesta en general muy altos niveles de seguridad en su respuesta. A veces hay más dudas. Y además no se aprecian diferencias, a veces notamos diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre si son economistas o no economistas, por edad, incluso por posición política, y aquí en general estos números se repiten en todas las categorías, es decir, es relativamente un rechazo de carácter transversal. O sea, uno podría decir, Mauricio Duche, que hay una convicción en la sociedad chilena de no a la pena de muerte. Lo que mide es el panel de expertos en política pública, y desde la mirada de los expertos yo diría es un rechazo bastante contundente y fuerte. Y tal vez ahí lo interesante, yo creo, son las razones que los panelistas dan, porque cubren un distinto arco de temas o perspectivas a través de las cuales uno podría discutir la pena de muerte, que es un tema complejo y tiene muchas perspectivas de análisis. Vamos a eso, sobre cuáles son las líneas de argumentos para esta postura, pero también subrayar, como decías tú, que además de que no hay diferencias no hay gran diferencia entre hombres, mujeres, mayores, menores, tampoco por sensibilidad política. Exacto. Que a veces lo que orienta las diferencias en las posturas. Y por eso decía que es un tipo de rechazo transversal. Ya. Bien interesante. Están empatados en realidad, por sensibilidad política, 4,6, tanto de centro izquierda como centro derecha. Eso es inédito en el panel. Con esta magnitud. Sí. Hay temas donde se dan transversalidades, pero los que tienen más historia en el panel, nosotros llevamos 37 ya consultas, relatan que este es uno de los resultados más contundentes que le había tocado ver. Y Mauricio, ¿cuáles son los principales argumentos? Porque ahí también hay algo interesante, o los que son más, los que tienen más acuerdo, sí, o repiten más. Yo te diría, hay 3 líneas argumentales que son muy consistentes con el debate que hay sobre este tema a nivel comparado. Una primera línea argumental tiene que ver con la idea de que reinstalar la pena de muerte para delitos comunes. Recordemos, en Chile tenemos la pena de muerte en el Código de Justicia Militar todavía, para situaciones extraordinarias que nunca ocurren, pero está por ahí. Consideran que sería una suerte de retroceso en algo que perciben como un avance civilizatorio muy importante por distintas perspectivas. Algunos destacan el derecho a la vida, la necesidad de proteger la vida, la necesidad de que el Estado no puede responder con violencia a cualquier hecho de violencia, sino que tiene formas más racionales de responder. Y todo esto, yo diría, se enmarca bastante en lo que uno aprecia ha ocurrido en el ámbito mundial. Cuando uno ve datos sobre el uso de la prisión preventiva, probablemente la constante más fuerte que viene apareciendo en el mundo es que
cada vez han ido aumentando los países que han derogado legalmente o fácticamente a la pena de muerte, y que en números la pena de muerte está en retroceso incluso en los países que la aplican. Hoy día los grandes productores de pena de muerte en el mundo son Irán, China y Arabia Saudita. Entonces uno dice, claro, es un contexto muy distinto. En los países occidentales esto va en desaparición. Incluso países como Estados Unidos, que mantienen en una enorme cantidad de estados la prisión preventiva. Si tú veías a principios de los 2000, había más o menos 100... La pena de muerte. A pena de muerte, perdón. Sí, a pena de muerte había unos 100. El año pasado fueron un cuarto de ese número. Ya, o sea, no hay data que sostenga que la pena de muerte se mantendría vigente en términos que hoy día uno mira el planeta y más bien va al retroceso. Va en retroceso. Aquellos países que la tienen. Exacto. Y el segundo argumento, esto te lo vinculo, es que dan los panelistas el argumento que yo llamaría propio de la política pública. Ya. Y los panelistas muchos se preguntan, bueno, ¿pero sirve esto? Hay evidencia que estas propuestas surgen de la mano de un hecho grave y se plantean como una solución porque podría tener un efecto disuasivo. Como una reacción. Exacto. En este caso fue ahora el homicidio de ese matrimonio en Granero. Exacto. Y entonces normalmente se plantea precisamente por el efecto disuasivo que tendría. Si tuviéramos pena de muerte, tal vez estos delitos no se producirían. Entonces varios panelistas se preguntan y responden, nuevamente de acuerdo con la evidencia que hay a nivel comparado, de que no hay evidencia que soporte la idea de que tener la pena de muerte produzca una disuasión de los delitos que tienen pena de muerte. En esto, de hecho, una panelista cita un reporte muy importante que produjo la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, lugar súper prestigioso, el 2012, que consolidó toda la información de investigación que había en el tema de pena de muerte hasta ese momento y concluyó esto, precisamente que no había ninguna evidencia de mínimo robustez que le diera soporte a la idea de que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo, e incluso estudios posteriores que se han hecho haciéndose cargo de algunas prevenciones metodológicas que planteó la Academia Nacional de Ciencias han concluido lo contrario. Entonces, hoy día también parece haber una evidencia robusta que esto no cumple objetivos en prevención o disminución de delitos. Mauricio Uche, lo pregunto y quizás te saco del dato puro del panel, pero ya volvemos ahí. ¿Es cuánto de aquello que a lo mejor la racionalidad indica en términos de la data, de este panel de expertos, aterriza o empalma con el sentido ciudadano? ¿Por qué te lo planteo? Me llama mucho la atención, Connie, la encuesta Academ, que muestra nuevamente que el porcentaje de personas que encuentra que el liderazgo tipo Bukele es lo que quisieran. No habla de Milei, sino que Bukele. Es decir, mano extremadamente dura respecto a la delincuencia. No es pena de muerte, ¿ya? ¿No es cierto? Son cárceles. Sí. Pero me refiero a que a lo mejor en estos tiempos tan complejos de la política a nivel mundial puede haber un impulso, no racional, impulso desde la ciudadanía a extremar esa mano dura y por lo tanto la pena de muerte aparece en escena. Entonces puede estar desacoplado la data y la racionalidad del mundo de la academia con lo que la ciudadanía siente, piensa. No, absolutamente. O sea, hoy día hay muchas tendencias que te pueden llevar hacia planteamientos más autoritarios en distintas áreas. Ahora, pero yo creo que hay que leer bien esto, ¿cierto? Cuando la gente opina esto, en mi opinión, lo que la gente está buscando es soluciones. La gente siente que requiere algunas soluciones efectivas a los problemas de seguridad que enfrentan. Y estas cosas son a veces la oferta que la clase política o algunos líderes de opinión les ponen como solución y por tanto ellos toman la solución que se les está ofreciendo. Por eso es importante el análisis de política pública, porque luego lo que te muestra la evidencia te dice, no, esto no es una solución. Y por tanto la gente se va a demorar 2 días de estar decepcionada y estar pidiendo otra cosa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable porque... Y yo te diría, esta es la razón de fondo por la cual preguntamos sobre este tema en el panel de políticas públicas. Eso te quería preguntar, porque uno dice... si fue una idea que apareció y que aparece un poco como, digamos, respuesta emocional y política y incluso populista a un hecho dramático y horrible que conmociona, pero que después se diluye. ¿Por qué el panel de políticas públicas, por qué la escuela de gobierno considera que es relevante preguntarlo? Claro, nos pareció interesante que más allá del caso de la pena de muerte, el debate que ha habido en torno a esta propuesta es muy indicativo de cómo estamos debatiendo políticas públicas en materia de seguridad. Vemos que esto probablemente se incrementa. Estamos en el inicio de campañas presidenciales y todos sabemos que la seguridad va a ser uno de los ejes importantes de esta campaña. Y por tanto nosotros queremos contribuir a que el debate en seguridad tenga la misma calidad de debate de política pública que tenemos en economía, en salud, en pensiones. Y no lo está teniendo, a juicio de ustedes. En mi opinión, te voy a hablar a nivel personal, en muchas áreas no, porque en el área de seguridad todavía es un área donde nos manejamos con intuiciones, con el estómago,
reactivamente, con poca evidencia, tanto en los diagnósticos que le dan soporte a las medidas, como luego en la evidencia que indica que esta medida puede tener una posibilidad real de tener impacto. Y además hacemos caso omiso de evidencia que existe y que demuestra cuestiones distintas. Por ejemplo, en el mismo caso de la pena de muerte, no hay evidencia, como digo, que disuada, pero sí hay una evidencia muy sólida que en aquellos países donde se aplica la pena de muerte, por ejemplo, hay un porcentaje no despreciable de inocentes condenados. Hay un estudio súper interesante que también se publicó por la National Academy of Science, que midió 30 años de aplicación de pena de muerte en los Estados Unidos y determinó que la tasa de inocentes condenados acreditada, indubitadamente, era 4.1. Entonces, toda esa gente murió, toda esa gente o ya murió o está a punto de morir. Exacto. Digamos, de manera injusta. Digamos. Exacto, más de 200 inocentes condenados, algunos de los cuales fueron ejecutados. Claro. Entonces es como si tú subieras a un avión y te dijeran casi 5 de los 100 que van a morir. Tú no te vas a subir. Entonces, o los van a tirar por el avión. Claro. Y esto, déjame decir, es el piso mínimo. ¿Por qué el piso mínimo? Porque no en todos los casos los inocentes pueden acreditar que eran inocentes. Normalmente en muchos de estos casos se dio porque se dispuso tecnología de ADN que no se disponía antes y que permitió acreditar indudablemente que eran inocentes. Pero eso suponía que tú tenías muestras que estaban guardadas. En muchos casos no había muestras, las muestras se perdieron, las muestras se deterioraron y hay gente que reclama su inocencia que no pudo mostrarlo. O sea, probablemente el porcentaje sea un poco mayor. Entonces, sí, es interesante lo que plantea Mauricio Duche porque quizá a los debates hoy día se le va a tener que poner data. Estoy pensando en una entrevista que hizo ayer la Connie Santa María. Me voy a cambiar, pero solo para un ejemplo con Johannes Kaiser, que habla de las vacunas. Es un tremendo tema hoy día en que ha salido todas las autoridades a señalar, ojo, no es que acá sean 72 dosis de vacuna ni que tengamos metales pesados, es decir, va a ser muy importante el dato, la información pura y académica que se entregue para poder, ¿no es cierto?, despejar mentiras falsas o situaciones que pueden engañar a la ciudadanía. Eso es importante. Sí, absolutamente, porque además, nuevamente, en un tema tan irrelevante como la seguridad, no podemos perder tiempo en medidas que nos agoten en un debate político que va a ser extenso, largo, inacabable, porque el debate filosófico detrás de esto, tú comprenderás, es gigantesco, pero que aun cuando lo implementemos no va a producir ningún resultado. Entonces, lo que la gente quiere es respuesta. Entonces, esto te sirve como una aspirina con una enfermedad grave, te puede bajar la fiebre de la sensación que se está haciendo algo, pero a mediano y largo plazo es una muy mala inversión de tiempo, ¿cierto? Tomando los parámetros más básicos de lo que sabemos hoy día hay en esta materia. Estamos conversando con Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, hablando sobre este panel de expertos que una vez al mes, digamos, venimos aquí en Pauta Análisis a mostrarlo y a mostrar las conclusiones. Tú decías que habían 3 líneas de argumentos principales, nombraste las primeras 2, la tercera tiene que ver con los compromisos internacionales que tenemos en Chile, que serían un tercer argumento para que sea como, no sé si inviable, pero más difícil plantear. Exacto, varios panelistas no lo plantean como primera cuestión, pero lo plantean como algo que no hay que olvidar tener a la vista. Chile es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado de derechos humanos de carácter universal, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado de carácter regional, y ambos establecen una prohibición de reinstaurar las penas de muerte si tú las derogaste o de emplearlas si es que las tienes acotadas a ciertos casos. Entonces hay unos ciertos compromisos internacionales, pero que tienen que ver también con cómo Chile se inserta en el contexto internacional. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo Estados Unidos? Bueno, pero es que Estados Unidos no necesita formar parte de los tratados. ¿Sería una involución? Desde el punto de vista internacional, claramente, y como digo, contrario a las reglas explícitas que existen sobre ese tema. Pero creo yo que probablemente la principal involución, como lo destacan los propios panelistas, sería en el avance civilizatorio que ha significado, ¿cierto?, para el Estado moderno buscar formas de reacción racionales frente a la comisión de delitos. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que estamos hablando de que para este debate, bueno, en el panel de la Escuela de Gobierno, que lo hacen con su panel, ¿no es cierto?, de expertos, de académicos, ¿cuánto pesará hoy día en el mundo o en Chile el argumento más bien religioso? La Iglesia también se ha pronunciado sobre este punto. José Antonio Kast, por ejemplo, plantea... Entonces creo que el tema de también que es otra pata, digamos, es la pata que tiene que ver con cuál es la percepción que tendremos nosotros los ciudadanos de la vida, del valor de la vida del otro. Sí. De hecho, esa es parte de la justificación del retroceso civilizatorio, ¿cierto? Es considerar
que el derecho a la vida es un derecho que corre muy alto y que varios panelistas destacan que ni aún en caso de crímenes graves deberíamos, ¿cierto?, atentarlo, sino que buscar otras formas de reacción, ¿cierto?, que disponen los sistemas jurídicos modernos, ¿cierto? No es un tema, no es un problema nomás de Chile. Y como te digo, hoy día el 70% de los países del mundo no cuentan con pena de muerte. Mauricio, tú hablabas de la importancia y de la razón y lo que justifica por qué es importante preguntar sobre este tema, la importancia de poner la evidencia sobre la mesa cuando a la hora de plantear soluciones, medidas para una crisis que es evidente que nos golpea todos los días, ¿cierto? Y ahí también otro de los puntos que ha salido de las medidas es la famosa autodefensa. Y ahí te quiero preguntar también, si bien no es lo que preguntaron en el panel, pero también hay un problema de evidencia, o sea, hay evidencia mayoritaria de que no más armas en manos de la gente no significa, no se traduce en más seguridad. Mira, el año pasado, o sea, a fines del 2024, hubo un estudio que se llama una revisión sistemática de toda la evidencia disponible en América Latina de qué programas podían servir para la disminución de delitos violentos, particularmente de homicidios. Esto lo hizo el Núcleo de Estudios de Violencia de Río de Janeiro, un conjunto de académicos bien conocido, Ignacio Cano, lideraba el grupo, y otras personas. Identificaron 65 evaluaciones de impacto en la región de Cosas que se habían intentado probar para disminuir los homicidios, que lo menciono porque es un tema que hoy día nos preocupa muchísimo en Chile. Y de las pocas, bueno, ellos descubrieron que sabemos mucho menos de qué es lo que funciona que lo que deberíamos saber. No hay estudios en Chile sobre esto, por de pronto la mayoría son en Brasil, México, Colombia eventualmente, pero había un conjunto de estudios que precisamente habían medido qué políticas en relación al uso de armas podían servir. Y las dos cosas que resultaron más promisorias, es decir, de las pocas cosas que funcionan, que tenemos evidencia, es disminuir la posesión de armas y disminuir la circulación de armas. Da lo mismo que sea en manos de los delincuentes o en manos de alguien de manera legal, que la tiene registrada. Y lo que tenemos evidencia es que las políticas que disminuyen circulación de armas y posesión de armas pueden tener efecto en disminuir los homicidios. Ahora, si uno lleva esto al contexto de Chile, hemos tenido información en el último año de que además todo nuestro sistema de control de armas presenta precariedades y vulnerabilidades importantísimas. Tanto en la concesión de los permisos, ¿cierto? Vimos que, ¿se acuerdan unos informes de la Contraloría del año pasado que decían que algunos de los doctores que daban los certificados no tenían las competencias que la propia ley señalaba, había unos pocos que concentraban una gran cantidad de armas, probablemente la hipótesis que estaba atrás es que hay mucho palo blanco para comprar armas y acceder a armas de forma, entre comillas, legal, y esas armas no sabemos dónde están, pero había luego enormes problemas en el seguimiento y las visitas de seguimiento, no se cumplían y por tanto no sabemos bien los que tienen las armas, quiénes las tienen. Entonces, probablemente para Chile, a la luz de la evidencia que disponemos, políticas de este tipo más bien sean, y déjenme ocupar esta imagen, que creo que es muy gráfica, un disparo en el pie. O sea, nos hagan retroceder en la dirección donde debiéramos ir si queremos obtener resultados. En esos dos puntos, Mauricio Duche, a propósito de esta encuesta, este panel de expertos de la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno, digo, ojalá que en la discusión sobre seguridad, que como bien tú dices va a ser eje central en este año electoral, ¿cuánto realmente va a pesar la información dura, la información de los datos? Porque a lo mejor lo que va a primar, ¿no es cierto?, es cómo se agitan y se atizan los ánimos ciudadanos. Entonces, ese tema yo creo que es muy relevante. ¿De qué manera poder aterrizar la información por sobre la visceralidad, ¿no?, del momento? Absolutamente. Ahí yo creo que nosotros los académicos tenemos un rol importante, pero ustedes, los medios, también tienen otro. Y también, por cierto, llamar a unas, digamos, que estemos sacando el pizarrón a los candidatos, ¿cierto? Y que nos den, bueno, da los argumentos, las justificaciones. A ver, un proyecto de ley, este que te digo, se presentó el año pasado para reinstalar la pena de muerte, daba dos justificaciones. La ley del talión, yo diría, han pasado algunos miles de años en que como humanidad derogamos la ley del talión porque construimos los estados modernos que tienen una capacidad de reacción distinta, y lo segundo era que tenía un efecto disuasivo. Y no hay ninguna evidencia. Entonces, esto hay que ponerlo muy por sobre la mesa y, por tanto, en parte, como les decía, nuestra pregunta fue decir, instalemos una perspectiva política pública para este debate. Claro, hoy día todavía no entendemos bien, yo creo, y esto excede completamente mis competencias, el cómo la gente está tomando las decisiones, ¿cierto? Esto no solo en Chile, sino que en el mundo completo, pero
Bueno, tenemos que hacer la pega que tal vez no hemos hecho, que Sí. es poner esto y sacar al pizarrón a la gente que está Por proponiendo este supuesto, tipo de ¿no? cuestiones. Claro, tenemos que hacer esa pega para que la gente pueda Sí. tomar la decisión lo más informada posible, pero claro, De eso no se podemos trata. controlar cómo, Sí. cómo la toman. Mauricio Uche, muchísimas gracias por estar aquí, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, con quien tenemos además, ¿no es cierto?, esta alianza, que es muy interesante porque vamos a estar, además este año va a ser muy relevante para ir entendiendo también, ¿no es cierto?, la influencia y el peso de las políticas públicas. Muchas gracias. Muy agradecidas. No, muchas gracias a ustedes Que estén por muy el bien. tiempo. 8 no. con 28.